La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo en el Señor Jesús a todos los oyentes de TVK. De una manera especial a las personas que quieren acercarse a Dios escuchando el Santo Evangelio para meditarlo en su corazón. En este día, la Santa Madre Iglesia nos presenta el Evangelio en la redacción de San Mateo, en el capítulo 8. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado, y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo en el capítulo 8. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, aquel lugar que eligió el Señor como punto de partida para ir a otros diversos lugares. Un centurión se le acerca diciéndole: Señor. El centurión saluda a Jesús llamándole Señor. Para los hebreos, el Señor es Yahvé, Dios. El centurión romano seguramente llama a Jesús Señor. ¿Hasta qué punto el centurión ya había descubierto algo especial en Jesús? La presencia de Dios en Jesús. No lo sabemos, el Evangelio no lo explica, pero sí el centurión a Jesús lo llama Señor. Lo menos que podemos decir es que es un título de respeto en los labios del centurión. Tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le presenta su necesidad, no personal, pero sí de un criado suyo, paralítico, que sufre mucho. Le presenta su necesidad a Jesús, a quien ha llamado Señor. Considerado esto, después de la redacción de San Mateo, ya en un ambiente cristiano,
Por supuesto que aquí el título de Señor indica algo más que respeto. Ya en una mentalidad cristiana es una confesión de la divinidad de Jesucristo. Así como Dios el Padre Yahvé es Señor, también es Señor Jesús y también es Señor el Espíritu Santo. El centurión, pues, presenta a Jesús su necesidad. Su criado está paralítico y sufre mucho. La contestación de Jesús: voy yo a curarlo. Inmediatamente. Pero el centurión le replica: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Perfectamente sabía el centurión que un judío, al entrar en la casa de un pagano, quedaba contaminado, quedaba impuro para poder participar en el culto. Entonces el centurión le dice: ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Es una manera muy delicada de pretender evitar que Jesús judío entre en la casa del centurión pagano, porque en este caso Jesús como judío quedaría contaminado. Por eso le dice al centurión con toda delicadeza: basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. El centurión cree que basta con la palabra de Jesús, sin necesidad de que Jesús se desplace y vaya y entre a la casa del centurión. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina. El centurión ha descubierto disciplina en Jesús. Jesús vive sujeto, obediente a Dios su Padre. Jesús no se aparta de la voluntad santa de Dios su Padre. El centurión ha descubierto que Jesús vive bajo disciplina. Jesús obedece siempre a Dios su Padre. Yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. ¿Por qué el centurión tiene autoridad? Porque vive bajo disciplina, porque obedece las órdenes de sus superiores. Detrás del centurión está el imperio romano, el poder. El centurión tiene ese poder porque vive bajo disciplina, porque obedece las órdenes. Pues el centurión ha descubierto que Jesús obedece a Dios su Padre. Y por eso descubre el centurión que en Jesús hay autoridad divina. Jesús puede curar a su criado, porque Jesús vive bajo disciplina, porque Jesús está siempre en comunión con Dios su Padre, obedece siempre a Dios su Padre. Bien importante, cómo una persona que tiene experiencia de disciplina descubre que en Jesús Mesías hay disciplina y por eso tiene autoridad. Cuando Jesús lo oyó, dice el Evangelio de San Mateo, Jesús quedó admirado. El entendimiento humano de Jesús se admira de las palabras del centurión,
de lo que significan esas palabras del centurión y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Entonces la fe está naciendo en el centurión. Expresión de la fe es la afirmación del centurión: basta que lo digas de palabra. El centurión cree que Jesús tiene autoridad para curar, aún de lejos, diciendo solo su palabra. Jesús afirmó: os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, es decir, muchos que no son judíos, no son descendientes de Abraham, pero se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Todos aquellos, como usted que está escuchando con fe estas palabras, como yo, que también las pronuncio creyendo en Jesús. Todos aquellos de oriente y occidente que no somos descendientes de Abraham, llegaremos a la presencia del Señor. Así lo esperamos fervorosamente. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.